Eso es violencia tan temprano. Gracias, Víctor. Buenos días. Bueno, depende. Los comentarios tuyos son los que son violentos. De mí hacia ti sí. De ti hacia mí es otra cosa. Ok, señores, gracias, buenos días a los que nos sintonizan a esta hora, 7:06 minutos. Y en el día de hoy yo quiero tratar así brevemente varios temas, iniciando por el tema educativo, que es el tema obligatorio en el día de hoy. Pues este martes 25 ya se había anunciado que es el retorno a las aulas. Ayer el Ministerio de Educación anunció que se iba a retornar de manera presencial, exceptuando las provincias del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, esto atendiendo a la tasa de positividad en estas provincias, que es donde está más alta. Yo ayer me puse a ver el último boletín que subió Salud Pública y me puse a analizar cómo anda la positividad, y en la del Distrito Nacional la positividad diaria está en un 19.29%. También está bastante alta, que no entiendo por qué esa no la incluyeron entre las provincias en que no debió de darse docencia, que es Barahona, que está en un 18.8%. Aquí está también bastante alta la positividad en San Juan de la Maguana. No entiendo por qué no la dejaron fuera. El Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, esas son las provincias donde hay una positividad que ronda el 20%, entre 18 y 21%. Y decía Víctor ahorita más temprano que estamos en unas condiciones muy similares al mes de julio del año 2020, donde aquí hubo un pico, creo que el pico más elevado, donde se alcanzó una positividad de un 25%, y esto fue después de pasado el proceso de las elecciones el 5 de julio, donde en ese momento en el país se tomaron medidas atendiendo a ese rebrote, pero que ahora mismo no estamos viendo que se están tomando medidas ni que se piensa tomar ningún tipo de medida. Pero yo me quiero enfocar en el tema del año escolar, porque he visto que han salido a relucir informaciones de que en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal no, en las escuelas no, pero en los colegios privados sí. Entonces, ahí queda en evidencia que esta medida es netamente económica y en favor de un sector. Vemos en los titulares y en los periódicos que nadie está de acuerdo con el retorno a las aulas por la condición crítica en la que se encuentra nuestro sistema de salud, por la condición crítica en la que se encuentra el país, en un colapso prácticamente del sistema de salud, de los hospitales, donde no hay camas para atender el tema de la pandemia. Entonces, yo me quiero hacer la pregunta. ¿Solo se contagian los estudiantes de las escuelas públicas? Los estudiantes de los colegios no se van a contagiar porque no le van a permitir volver a las aulas, a las provincias donde hay una mayor tasa de positividad, pero a los colegios sí. Entonces, ¿por qué? No tienen nivel de contagio, no se contagian esos estudiantes, pero además me llamó mucho la atención ver que al personal de los colegios privados le van a exigir que presenten una prueba PCR. Usted sabe que usted se hace una PCR hoy, ahora mismo, y a la media hora puede estar expuesto a un contagio. O sea, ese punto de hacer una PCR, de presentar una PCR, eso no es garantía de nada. Pero aquí tenemos un sector empecinado, y tenemos varios días diciéndolo desde esta tribuna, y he visto a grandes también colegas y muchos medios expresarse. Precisamente hoy también el editorial del Listín Diario habla en cuanto a eso, de que no era oportuno retornar a las aulas en el momento tan crítico que se vive en el país con referente a este tema de la pandemia. Pero ha sido muy evidente que se está respondiendo a un sector en específico, a un sector empresarial, por la soberbia de un grupo, y hemos visto cómo la vicepresidenta ha insistido en querer retornar a las aulas cuando no hay condiciones sanitarias para esto. No hay condiciones sanitarias para tener a los niños en las aulas, y la gente dice, bueno, que los supermercados están llenos, que los restaurantes están llenos, pero lo que pasa es, señores, que los niños no saben manejar igual este tema que los adultos. Los adultos pudieran mantener cierto distanciamiento, los niños no saben manejar de la misma manera el tema de la pandemia que los adultos. Entonces es una situación muy crítica. Hoy se inicia el retorno a las aulas en algunas provincias. Solo pedirle a Dios que acompañe este proceso y que siga protegiendo a este país,
porque no aguantamos más, aquí no se aguanta otro caso más de COVID, o sea, los hospitales y las clínicas privadas están colapsando. Yo ayer veía el tuit de un amigo que es doctor, y él decía, señores, cuídense, en este fin de semana no han parado, y uno sin poder ayudar a amigos y colegas. Ese es un amigo que es doctor, que trabaja ahí en la Plaza de la Salud, y que ni siquiera a colegas doctores los están pudiendo ayudar por la situación tan crítica que se está viviendo actualmente de la pandemia. Y en ese mismo tema me quiero referir a una situación que se está viviendo en la frontera por el tema de la pandemia, y que me llama mucho la atención. Veía yo ayer un titular de uno de los diarios que los haitianos están tratando de cruzar la frontera por la nueva cepa que está en Haití. Y yo me puse a pensar, ¿qué medidas se están tomando desde el gobierno de la República Dominicana para frenar eso? Un termómetro. O sea, ¿cuál es un termómetro? Yo vi hace unas semanas que dijeron que le están exigiendo pasar con mascarilla. Es que ¿Qué garantía nos da eso? ¿Qué control es ese? O sea, aquí tenemos más de un año hablando del tema del COVID, teniendo el vecino país ahí con su situación sanitaria que históricamente ha sido precaria, y entonces aquí en ningún momento se ha mostrado un plan, se han puesto en marcha medidas para contrarrestar ese flujo de nacionales haitianos que están cruzando hacia el país por desesperación de la situación que se está viviendo en la vecina nación. Se anunció de que ellos van a empezar a recibir las vacunas, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿qué medidas se están tomando desde el Estado para frenar esa situación, donde yo veía imágenes de cientos de haitianos que están intentando cruzar la frontera, saliéndole corriendo a la situación de la pandemia en el vecino país Haití? Y eso me hace pensar a mí que en este país no tenemos un plan de nada. Y ayer yo lo comentaba con él en un momento, de que en este país somos reactivos. Aquí esperamos que pasen las cosas para actuar, para hacer un plan, para trabajar sobre la marcha. Aquí no hay un plan de crisis de nada, de lo que pasó en el aeropuerto. Aquí no hay un plan de crisis. ¿Cuál es el plan? ¿Qué se va a hacer? Lo que pasó en el teleférico. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan de crisis que tenemos planteado para ejecutar si pasa tal o cual cosa? Aquí no se hace un plan de nada, no se planifica nada. Entonces, ¿qué estamos esperando para accionar en cuanto a la frontera y la situación sanitaria que se está viviendo, señores, que es dramática? Nosotros tenemos nuestros hospitales colapsados. Imagínense lo que pudiera pasar en los próximos días, viendo ese escenario que hay actualmente en la frontera, donde los haitianos están cruzando a la República Dominicana para salir corriendo de su situación, que es deplorable, tétrica, deprimente lo que se está viviendo en Haití, con este tema de ahora de la nueva cepa, y que nosotros no tenemos control ni siquiera, no sabemos ni siquiera cuál cepa es la que tenemos en el país. Imagínense ahora que están cruzando los haitianos, que hay una nueva cepa en Haití, aquí no hay un registro de nada, no hay un control de nada. ¿Qué pudiera esperarnos a nosotros en los próximos días en torno a la pandemia, y viendo que el gobierno no quiere tomar medidas, porque ya el presidente lo dijo la semana pasada, de que ellos no piensan volver para atrás, que no piensan volver a poner restricciones en momentos en que tenemos un pico similar al peor pico que se vivió de la pandemia aquí en el país, que fue en el pasado mes de julio. Estos eran los temas que yo quería compartir con ustedes en esta mañana.